Linares conversando con Javi Pérez Campos. Momento de empezar una noche más, un momento muy especial de poder charlar con un querido amigo y un momento también de agradecer que estéis nuevamente presentes con todos nosotros y que sea el momento de poder ver a mi querido Javi Pérez Campos. Javi, bienvenido. Hola Aldo. ¿Qué tal? Oye, muchas gracias. Por fin podemos hablar y podemos encontrarnos después de unos avatares informáticos rarísimos, unos avatares en los que no sé por qué estaba todo preparado. Me dispongo a abrir el programa, está todo bien y de repente se desconfigura todo nuevamente y ha sido loquísimo, pero bueno, que por fin estamos y que pues es una buena ocasión para poder compartir, yo creo, un momento con toda la gente que está aquí, que es muy fiel, que nos acompaña muchísimo y que sobre todo tiene mucha curiosidad yo creo que por lo mismo que todos, ¿no? Por aprender, por descubrir cosas y quizás también por deslumblarnos con las cosas que el misterio pues va ofreciendo cuando se desvela como algo mucho más grande que el propio misterio, ¿no? Que es la propia vida. Y tenía ganas de hablar contigo y conversar porque aunque hemos compartido miles y miles de conversaciones y sobre todo hemos compartido esa gran posibilidad que es descubrir a través del misterio que hay muchas cosas que son más claras y al mismo tiempo hay algunas cosas que son más oscuras de lo que pensábamos, pues creo que en este momento se hace muy bonito poder acercarnos y poder compartirlo con la gente, ¿no? Y poder compartir estas cosas que curiosamente han llegado en este gran libro. En Los Intrusos, un libro que es bastante inquietante, la verdad, que por un lado tiene una muestra de mucha luz, pero también tiene esos claroscuros, esos contrastes, esos matices que hacen que lo inquietante no es que sea amenazante, sino que más bien sea una especie de llamada de atención de que algo hay, de que algo está. Y ese estar es una cosa que hace pues que esta noche estés con nosotros, querido Javi. Y me gusta porque al mismo tiempo, claro, desde la primera vez que hablamos hasta hoy, han pasado muchas cosas en tu vida y en la mía y creo que es muy, muy bonito poder verte y, por ejemplo, situarnos en este Javi en el cual pues se le ve sentado en el plató con esa cara, con esa mirada sobre todo de observación, que es la misma mirada que sueles tener cuando te encuentras con lo misterioso. Y para abrir ya un poco la conversación con toda la gente que está aquí con nosotros, yo quería preguntarte una cosa, Javi. Vale, has sacado Los Intrusos, que es tu quinta obra, pero siempre me pregunto qué es lo que te llevó a ti a toparte con el misterio, a buscar en el misterio, porque sí, o sea, tú puedes haber estudiado una determinada carrera, tú puedes haberte orientado, pero al final de cuentas, ¿qué ha sido ese remusguillo, esa búsqueda, ese cosquilleo que te llevó a todo esto? ¿Cómo fue? Bueno, antes de nada me encantaría darte las gracias y sabes que te tengo mucho cariño y que hay mucho afecto, ¿no? Y que más allá de los reportajes, de las investigaciones conjuntas para televisión o en lo personal, ¿no? Porque la gente se cree que tú y yo o con Paloma nos juntamos solo pues cuando hay que hacer trabajo, ¿no? Cuando hay que grabar un reportaje, pero no, lo bonito es que después de eso nosotros mantenemos el contacto, nos vemos después, vamos a cenar cuando podemos o cuando se podía salir a cenar, ¿no? Y cuando nos dejaban juntarnos a comer. En fin, hay algo especial, ¿no? Que no pasa con todo el mundo, pero que con nosotros pasó. Y yo creo que tiene que ver, Aldo, con esta pregunta que tú me haces. Y es que yo recuerdo perfectamente, bueno, muchas conversaciones en coche, ¿no? Los viajes son muy largos. Uh-huh. 4 horas de coche, 5 horas de coche, que a veces implican parar a comer en el viaje. Esas horas dan para mucha conversación. Y tú y yo hemos hablado mucho sobre nuestros orígenes, ¿no? Y por qué nos interesa el Uh-huh. misterio. En el fondo, siempre he pensado que tenemos un nexo común, ¿no? Que es la infancia. En nuestro caso,
el misterio no surge en la adolescencia o cuando uno crece y empieza a preguntarse por cosas. Ocurre en la más tierna infancia, que es, creo, cuando las cosas que se quedan impregnadas en nosotros nos acompañan para siempre y lo hacen de una manera muy especial, ¿no? Y en mi caso fue la infancia, fue... no sé muy bien por qué, ¿no? Pero a mí siempre me interesaba lo extraño, lo que se salía de lo normal. Mi padre me contaba muchas historias de apariciones. Mi padre es médico, de formación médica, pero siempre ha tenido como mucho interés por todo, ¿no? Mucha curiosidad y una mente muy abierta. Y siempre me contaba él pues las historias de las caras de Belmez, del Palacio de Linares. Yo recuerdo con 7 años o así pasar por el Palacio de Linares y mi padre contarme, mira, en este palacio se oyen voces de ultratumba, y me contó toda la historia de las psicofonías. Y yo recuerdo pegar el oído a los muros del Palacio de Linares esperando escuchar algo, ¿no? Y bueno, según iba creciendo, se produjo en mí esa pérdida un poco de la inocencia, pero que abría las puertas también a una visión más inquietante y más estremecedora y también más ancestral, ¿no? Porque en el fondo todo esto tiene que ver con el gran miedo o la gran duda del ser humano, que es la muerte, ¿no? ¿Qué sucede cuando morimos? ¿A dónde vamos? ¿Hay un más allá? Y de alguna manera estas cuestiones me hacían plantearme otras cuestiones más profundas. Y en fin, pues todo esto va ligado también con mis miedos. Yo de niño era un niño muy miedoso, me aterraba la oscuridad, me aterraba la soledad, me aterraba quedarme solo en un lugar, ¿no? Y de alguna manera también el hacer un aislamiento en Belchite o en un palacio abandonado, de alguna manera para mí eso es como enfrentarme a mis propios miedos, es como rebelarme contra el miedo, Claro. porque yo no quiero vivir paralizado. Si hay algo que me aterra de verdad, es lo que te inmoviliza, lo que te incapacita y lo que no te permite vivir una vida normal. Y de alguna forma creo yo que esta manera, ¿no?, de enfrentarse también a los reportajes y al misterio es una forma de rebelarme contra eso. Tal cual, y además es que tienes mucha razón al decirlo, lo de los nexos comunes que tenemos, porque cuando has dicho lo de los miedos, que eso es una cosa que quiero aprovechar para decirlo, ¿no? En las investigaciones yo te he notado cómo te salen a flor de piel esas emociones, ¿no? Y muchas veces esas sensaciones contradictorias que tienen que ver justamente con ese miedo, el no querer tener el miedo, el enfrentarte a él, el, digamos, plantarle cara sin saber exactamente qué es ese miedo, pero que es algo que es como muy profundo, ¿no? Te lo digo porque yo recuerdo mucho en mi infancia también ese tipo de miedos, ¿no? La oscuridad, esa posibilidad de algo que no sabías exactamente qué era, pero que estaba ahí. Y que es curiosamente lo que nos enfrenta quizás en las investigaciones justamente con el miedo. Se me ocurre, ¿no? En ese punto tan ancestral, bueno, recordaremos un poquito más adelante algunas investigaciones en las cuales yo te vi ese miedo. Te vi entrando solo, por ejemplo, pues a un palacio donde estuvimos investigando, que era un sitio muy inquietante, y ver cómo tu expresión al entrar anunciaba que tenías, si no ese miedo, ese aviso de estar alerta hacia algo, que después cuando saliste se transformó en una especie de confirmación silenciosa de que algo te había ocurrido, pero que quedaba en ti, ¿no? Pero bueno, vamos a ir un poquito otra vez a ese pasado, y cuando has dicho lo ancestral, viene perfecto porque en lo ancestral viajamos a esto, ¿no? A tu primer trabajo, a tu primer libro, a los enigmas del Apocalipsis Maya. Imagínate en ese año 2012, en ese año tan lleno de expectativas respecto a toda esta especie de posibilidad que podía haber ocurrido. Y claro, tú con tu formación, con tu estudio, una cosa es la formación, una cosa es el estudio y otra cosa es ponerte a escribir un libro. ¿Cómo fue esto para ti? ¿Cómo fue el ponerme a escribir un libro? No es el idearlo, sino el me voy a poner a escribir un libro, que esa es otra cosa ya. Porque la idea es muy bonita, ¿no? Pues Pero después, ¿qué? sí, mira, y te voy a contar, además, por ahí lo tengo, no es un libro fácil Ujú, de conseguir, 2012, porque está ujú, descatalogado, es un libro que desapareció de la faz de la tierra, algún vendedor de segunda mano lo tiene ujú, por ahí, y me pasó algo, fue muy interesante, ¿no? Y en el fondo es una historia de aprendizaje. Ese libro es el único libro que no he decidido yo al ujú, 100%. Ocurrió una cosa muy extraña, que no sé cuántos años tenía, 21, 22, me llama directamente la editorial. Me llaman desde Oberon, Susana, la editora, una mujer encantadora, ¿no? Y que me dice, oye, mira, estamos pensando en escribir un libro sobre el ujú, 2012, queremos que sea una perspectiva
diferente a lo que se estaba vendiendo, porque todo lo que había salido sobre el tema era una visión un poco New Age, Claro. ¿no? De casi la era de Acuario va a volver. Y ellos querían un libro muy periodístico, ¿no? Sobre el tema. Bueno, yo me lo planteé y fíjate, te diré que tuve mis batallas, ¿no? Porque Iker, precisamente, me decía mucho esto de... Iker es como una especie de hermano mayor, ¿no? Y él me decía, mira, tío, un libro es una cosa sagrada, que tiene que ser tuya al 100% y que tienes que decidir tú hacerla porque Claro. sí. No nada de imposiciones, nada de... Tiene que ser algo que te nace, porque eso va a quedar ahí para siempre. Pero para mí, y ahí tuvimos una pequeña confrontación que no llegó a nada, ¿no? Pero que era una puesta en común de ideas, para mí era abrirme las puertas al mundo literario, porque yo cuando había ido a la reunión con Oberon les había dicho, vale, hacemos este libro, pero la condición es que después hacemos mi libro. Yo tenía claro que quería hacer un libro contando mis Ujú. historias, mis batallitas, que era en busca de lo imposible. Ellos aceptaron, les pareció muy buena idea, y bueno, hicimos ese libro, ¿no? 2012. Yo estoy orgulloso de él, ¿no? Porque de alguna forma es el libro, aunque no es mi libro al Ujú. 100%, pero es el libro que yo quise hacer, ¿no? Claro. Porque empecé a Claro. investigar, empecé a documentarme, empecé a hablar con gente que estaba construyendo búnkers bajo tierra. El gran problema de ese libro es que se le puso el título de 2012, que queda muy Ujú. caduco, ¿no? Y que cuando ya ha pasado la fecha, pues es un libro que parece pasado. Pero el libro es un libro que está muy vivo y que en el fondo habla del retrato o de la fotografía de un momento de nuestra historia en que mucha gente vivió una paranoia colectiva, empezaron a irse a rezar al Monte Bugarach, por ejemplo. Bueno, yo cuento un poco todas estas cosas, toda esa perspectiva. Y bueno, aprendí mucho de él, aprendí mucho también de la estructura, de cómo contar lo que quieres de manera sintetizada, de que a veces menos es Ujú. más, y todo eso me sirvió para todo lo que vino después, ¿no? Es verdad que luego, yo después de todo aquello, he hecho ya todos los libros que he querido hacer y he rechazado ofertas, ¿no? Y he dicho que no a cosas que ya no iban conmigo o que yo sentía que no podía aportar, y eso es muy interesante. Es muy valioso saber decir que sí, pero es mucho más valioso saber decir que no. Saber lo que tú quieres ser, lo que tú quieres contar, lo que va contigo y lo que no. Y bueno, de esa experiencia aprendí también eso, ¿no? Aprendí que en el fondo, y de eso estoy muy orgulloso, cuando cojo mis libros, siento que son míos. Y sé que el que los lea percibirá que hay una perspectiva, que es la del autor, y que es imposible transmitirla si uno escribe un libro copiando y pegando de internet. Sería facilísimo, ¿no? Haz un libro de hoteles encantados, como me Ujú. propusieron, o haz un libro de objetos malditos, como me propusieron. Yo dije que no a las dos opciones porque, bueno, no eran temas que yo hubiera investigado y no eran temas que me interesaran especialmente. Y me decían, bueno, es que en Internet puedes encontrar Ya, información, ya, puedes buscar y sacar de ahí. Ya, pero es que para eso está Internet, ¿no? Ya está claro. ahí. ¿Yo qué voy a contar de eso? No tengo nada que aportar. Luego esos libros se han hecho, ¿no? Y han salido y otros autores y me parece genial porque en el fondo, y eso es lo que yo creo, el libro tiene el valor que el autor sepa darle. Y eso es lo valioso. El que ha hecho después esos trabajos ha sabido impregnarles su sello y ha sabido hacer un trabajo digno. Y también es interesante porque, por ejemplo, al llegar En busca de lo imposible, digamos que el hecho de plantearte el escribir el libro también te plantea el hecho de, vale, es mi libro, es mi empezar a contar algo de la manera que yo quiero hacerlo, pero sobre todo también es quizás mi manera de empezar a perfilar mi acercamiento al misterio de una manera un poco más, eh, con un poco más de perspectiva. O sea, es decir, te conviertes un poco en espectador de tu propia experiencia mistérica, ¿no? Y eso creo que también te genera muchos recursos literarios, también te genera una nueva interpretación del propio hecho mistérico, ¿no? Bueno, es algo que tú haces mucho. Después de tener la experiencia, tú llevas tu cuaderno y te he visto, ¿no? Que tomas Mm. notas, que apuntas, que incluso haces algún dibujo o algún Ujú. esquema. Y para mí el libro, en el fondo, tiene ese valor precisamente, el valor de... yo tengo una memoria horrible, yo tengo que apuntármelo todo. Y el libro, de alguna manera, me obliga a coger los cuadernos de campo, que tengo por ahí un montón, y a ir organizándolos, ¿no? Y todos los datos que yo he ido apuntando, darles forma, darle un sentido, escribirlos, redactarlos.
Y a todo eso le acompaña después la filosofía, la poesía, la interpretación, que es mucho más subjetivo, que no se puede contar en un reportaje de Claro, televisión, porque la televisión es un medio completamente distinto a la escritura. Es un medio maravilloso, ¿no? Porque nos permite plasmar, y yo creo que estamos haciendo, y me siento muy orgulloso de eso, estamos haciendo una cosa muy bonita, que es compilar nuestro patrimonio inmaterial, ¿no? El patrimonio claro. intangible, el patrimonio oral, cuando vamos a un pueblo y entrevistamos a un anciano que nos cuenta una historia que tiene que ver con esa población, y que cuando esta gente muera se llevará estas historias y las perderemos para siempre. Y creo que es un auténtico tesoro, y de alguna forma estamos plasmando todo eso. Y en los libros también, ¿no? Los libros sirven para inmortalizar algunas cosas, evidentemente para el que luego quiera recordarlas. Totalmente, totalmente. Y es más, o sea, creo que hay libros que te dejan una huella que no te das cuenta, pero que con el tiempo perdura de una manera tremenda. ¿Por qué te digo esto? Porque sé que este libro a ti te la dejó, Mm. ¿no? Y como de repente esa huella, tú empiezas a escribirlo en un momento determinado y de repente tiempo después descubres que la puerta no estaba cerrada, que tu historia con ese libro no estaba cerrada. Cuéntanos un poco. Mm. Sí, bueno, eso es algo que sucede muchas veces, ¿no? Incluso, por ejemplo, mira, me pasó mientras escribía Los Otros, de alguna forma este libro, Los Intrusos, que has Ujú. mostrado al principio, forma parte de una especie de trilogía con Los Otros, Los Guardianes y ahora Los Intrusos, ¿no? Lo bonito es que son tres libros que complementan un mismo universo, pero que ofrecen miradas un poco diferentes sobre el fenómeno. Y mientras escribía Los Otros, es un libro que quizá es el que más he tardado en escribir, porque pasaron unos 3 años en redactar todo, en poner todo en orden. Y lo bonito es que cuando escribí la última página y empecé el trabajo de corrección, vuelves a coger el libro, empiezas a leer lo que escribiste 3 años atrás, y de pronto yo decía, en esto no estoy de Ujú. acuerdo. En esto que escribí hace 3 años, no, no. Y entonces tenía que volver a corregir. Y sentía que había una especie de contradicción entre mi yo actual y mi yo de hace Claro. 3 años. Qué bonito es eso, el evolucionar, el leer algo y decir, "Jo, lo que yo pensaba entonces no se parece en nada a lo que pienso ahora". Eso está muy mal visto a veces, ¿no? Es como una contradicción, pero creo que es lo interesante. Lo poco interesante es ser el mismo, pase el tiempo que pase, tener siempre el mismo Ujú. pensamiento, rechazar o aceptar las mismas cosas. Qué bonito es ponerte en contradicción continua, ponerte en duda constantemente, y eso es algo que me gusta mucho de ti, ¿no? Que te he visto mucho hacerlo y que lo hemos hecho muchas veces, por ejemplo, en una cena, después de hacer la investigación, pensar, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto que hemos visto? Esto puede haber sido algo. Y me gusta de trabajar contigo, que sería muy fácil en este mundo, y lo hemos visto ya en la Mm. psicosis, en esa espiral un poco de locura, de todo es un fantasma, todo es paranormal, todo es insólito, todo es Mm. extraño, todo es inexplicable, y entonces es bonito entrar en esa espiral porque es vivir un mundo absolutamente increíble y mágico, ¿no? Pero pierdes la perspectiva, creo yo, interesante, que es la de poner en duda absolutamente todo, porque en el fondo somos honestos y somos racionales, no tenemos respuesta a todo lo que pasa. Y eso es lo que me gusta de ti, ¿no? Que te pones en duda constantemente a ti mismo. Pero eso es, creo, parte de... Quizás, querido Javi, es parte del hecho de intentar mm, comprender un poco qué es todo esto, ¿no? Y por qué todo tiene el sentido que tiene. Y también es ese punto de la búsqueda que tenemos los dos, ¿no? Y que creo que compartimos con los demás compañeros, ¿no? Con Clara, con Paco, con Carlos, el hecho de, de intentar averiguar, de no quedarnos solamente en el fenómeno por el fenómeno, porque es una puerta abierta de muchas cosas, de cosas que pueden ser completamente erróneas, como de pequeñas pistas de cosas que desconocemos que pueden ser interesantes. Pero, ¿sabes algo? Cuando decías lo de los cuadernos, yo es que empecé a usar cuadernos de campo con vosotros, porque antes no lo anotaba en pequeñas hojas y lo anotaba después de las experiencias, tenía cuadernillos, pero no tenía digamos, ese interés por tener ese testigo constante, esa especie de diario tan surreal de lo misterioso, ¿no? Y que sin embargo
con vosotros aprendí porque también me di cuenta que era una manera de poder ofreceros también algo que a veces no sé cómo hacerlo, pero que sin embargo en vosotros lo veo cuando estáis con los cuadernos y vuestros cuadernos son tan surreales como los míos. Y eso me hace preguntarte, por ejemplo, ¿cómo es tu relación con tus cuadernos de campo? Pues es una relación muy especial, ¿no? Es como tu confidente, es el que va siempre contigo, está lleno de apuntes, de teléfonos. Seguramente si alguien lo cogiera y lo ojeara, no entendería nada, como me pasa a mí con los tuyos, ¿no? No entiendo absolutamente nada, Ujú. pero para ti tienen todo el sentido. Y me han pasado cosas muy bonitas, como por ejemplo estar en una conexión de Milenio 3 en las Urdes, una noche de lluvia por teléfono, ¿no? Entrando a contar cosas, 2 de la madrugada, con el coche parado en soledad en la puerta del cementerio de Aceitunilla, recuerdo, hablando del fantasma del niño blanco. Y después de terminar la conexión, como yo voy con mil cosas, con el teléfono, la linterna, la mochila, los papeles, dejé el cuaderno encima del coche y como tengo tan mala cabeza, que ya te lo he dicho, me metí en el coche porque llovía mucho, arranqué Ujú. y me dejé el cuaderno en lo alto del coche, ¿no? Entonces, cuando ya llevaba, no sé si 50 kilómetros, porque íbamos haciendo varias conexiones en distintos puntos de las Urdes, se llamó Noche de Ánimas en las Ujú. Urdes, por si alguien no quiere encontrar ese episodio de Milenio 3, pues me di cuenta de que había perdido el cuaderno, con todos los teléfonos, con los datos. Para mí es muy valioso un cuaderno de campo, porque está lleno de datos que no tienes en otros lugares y me dolió mucho perderlo, ¿no? Yo Ya. siempre tengo la costumbre de poner la dirección, el teléfono y todo en la primera página, y qué bonito que 3, 4 meses después llega un paquete a la oficina y era mi cuaderno de campo perdido en las Urdes que algún buen paisano se Que encontró eso es y tuvo que fantástico. irme de vuelta, ¿no? Y bueno, pues fíjate qué historia, ¿no? Qué bonito. Ese cuaderno estuvo en manos de alguien que dio con la persona indicada para volver a mí. Es que eso es fantástico y además viene con el añadido de justamente ese hecho tan especial de que alguien lo entregue, porque las probabilidades de que alguien lo entregue pues son un poco remotas quizás, ¿no? Implica un esfuerzo, ¿no? Por Total, parte de total. la persona que es comprar un sobre, ir a correos, meterlo en una carta, enviar la Ujú. dirección, pagarla. Oye, pues es un esfuerzo que yo valoro y me supo mal que no viniera ningún remite, ninguna información de quién lo había encontrado, porque habría sido bonito, ¿no? Saber quién es esa persona, saber un poco de su historia, saber cómo encontró el cuaderno, qué le llevó a enviármelo de vuelta. Bueno, es también lo mágico del misterio, ¿no? El misterio está en las pequeñas cosas. Y quizás esa persona sea parte de alguno de los tres componentes de la trilogía, quizás era uno de los otros, ¿no? Que a lo mejor pues terciaba para que esto ocurriese, quién sabe, quién sabe. Algún guardián, un buen Sí, guardián, sí, sí, seguro. sí. Y llegaron los otros, están aquí. Mira, a día de hoy, después de haber escrito este libro y de haberte, digamos, eh, pues 5 años después, porque lo escribiste en 2016, mm, para ti, ¿quiénes son los otros a día de hoy? Pues mira, los otros serían figuras que nos acompañan desde tiempos ancestrales. En ese libro yo hago una cosa que me pareció muy interesante en su momento y me sigue interesando mucho, que es asomarme al mundo de los fantasmas, pero desde ¿hace cuánto? ¿De cuándo se representó el primer fantasma? Y entonces empecé a encontrar pinturas Claro. rupestres maravillosas donde se representaban fantasmas hace miles de años en cuevas y en pinturas rupestres. Hay unas, por ejemplo, que al sur de Rhodesia, que se llamaba el Rey de la Luna y su gente, y entonces aparecía el río Sioba, que era el río de los muertos para estas tribus indígenas que dibujaron estas pinturas, el Sioba, que dividía el mundo de los vivos del mundo de los muertos. En el mundo de los vivos aparecían escenas de caza, escenas cotidianas, y en el mundo de los muertos aparecía el fantasma del Ujú. Rey Luna abandonando su cuerpo, y entonces aparecía dibujada una forma muy física, pero por encima de él una forma semitransparente. Fíjate también el dominio de estos materiales que ellos utilizaban para hacer estos dibujos, estas pinturas, que las dominaban a la perfección y eran capaces de simular la transparencia. Y qué interesante comparar esas pinturas hechas hace miles de años con lo que Claro, ven hoy los testigos. claro. La transparencia, a veces la ausencia de pies, terminar el cuerpo en una estela, cómo se ha representado a nivel clásico el fantasma con cómo se ve hoy, ¿no? Lo que uno puede aprender de eso a mí me pareció maravilloso. Es una especie de ejercicio de antropología comparada del mundo sobrenatural. Y a partir de ahí, ese libro me enseñó a interesarme, digamos,
por las diferentes capas del misterio. El misterio se puede analizar desde la pura perspectiva periodística o sociológica, pero también se puede acudir a la arqueología, al arte, a la historia, y eso es algo que he aprendido mucho pues de Nacho Ares, de Javier Sierra. Tenemos a colaboradores y amigos maravillosos que son interesados e interesantes porque se preguntan por todo y siempre tienen material que ofrecer, ¿no? Y tenemos mucha suerte de poder acudir a ellos, preguntarles, cuestionar, y en el fondo también los libros, ¿no? Yo he aprendido mucho de Joseph Campbell, de la mitología comparada, de la antropología, que empecé a estudiar antropología también a raíz de los otros, precisamente. Con ese libro, ese ejercicio un poco de comparar me hizo interesarme por eso. Y bueno, es un libro que me abrió muchas puertas, ¿no? No solo a nivel literario, a nivel que está muy bien, sino a ese nivel, a nivel de académico, de estudiar y de interesarme por esta disciplina. Total, porque es que además es el reflejo del arquetipo. Yo tengo una teoría que es un poco, que igual no tiene mucho sentido, pero creo que, por ejemplo, la idea del fantasma tan ancestral, creo que se inició con el propio reflejo de la persona, ¿sabes? O sea, con su reflejo físico. Creo que ese reflejo físico también contribuyó de una manera u otra a estar más atentos a esa posibilidad de identidad que sin ser física era un reflejo de algo, ¿no? Es el reflejo del propio cuerpo, o sea, la sombra del propio cuerpo, por ejemplo, ¿no? Creo que eso de una manera u otra construyó, por ejemplo, esa idea tan mágica en las cavernas, ¿no? De ver reflejada la imagen del chamán o del cazador y todo esto. Creo que esa conexión de lo que tú eres con lo invisible pudo generar también un poco esa idea del arquetipo, ¿no? Y es tremendo porque en realidad cuando la portada de los otros tú ves el reflejo, las sombras ahí al fondo, ¿no? Y no sabes exactamente cómo son sus imágenes, pero sabes que hay una morfología humana y eso te lleva a algo más, te lleva a preguntarte, ¿no? Te lleva a pensar. Y es fantástico empezar una trilogía de esta manera porque creo que la empezaste desde donde hay que empezar, desde las raíces y los cimientos, ¿no? Para luego formar ese arco que quizás se cierra justamente con los intrusos, ¿no? Ese acceso a esa realidad que la gente puede juzgarla, analizarla, verla, sacar y compararla con su propia experiencia de lectura, ¿no? Pero hay algo que me hace mucha gracia. Cuando dices que tienes una memoria muy mala, no estoy tan seguro de ello, ¿eh? Porque tienes una gran memoria para recordar, por ejemplo, nombres de sitios imposibles, como por ejemplo el Baris Loma, ¿sabes? Bueno, siempre intento, no, pero luego se me olvidan, Bar los Sí, Cuñaos. sí, sí. Tú y yo hemos hablado alguna Claro. vez de hacer un libro de los bares que Pues visitamos, mira tú ¿no? por dónde cómo Y son las cosas de mágicas que mira. Ahí aparece Bar los Cuñados. Sí, 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 que es una cosa para que se vea bien. Ahí ¿ves? Aparece, qué sí, sí, Bar maravilla. los Cuñados, que es como, que es divertidísimo. O sea, hay algo en todo esto, ¿no? Y Bueno, es lo que decimos muchas ujú, veces, de que es verdad que cuando estamos juntos nos suelen pasar cosas muy ujú, surrealistas, ¿no? Y es esa sensación de que hay personas que cuando se juntan, pues le pasan cosas extrañas. Y de ahí la idea de Hilde, ¿no? De cómo nos eso. llamamos Hilde por unas pinturas que vimos en un sitio Ujú, abandonado que nos hicieron mucha gracia. Y en el fondo es verdad, es que nos pasa mucho encontrarnos con este tipo de sitios, con nombres extraños. El sí, sí. Isloma era Es que sí, terrorífico, sí, además, porque era un bar de pura sí, cepa, sí, sí. ¿no? El clásico bar donde tú entras y te miran de arriba abajo y no te escupen de milagro, ¿no? Porque es un bar en un Ujú, pueblo y bueno, pues tú estás ahí con los ujú. paisanos. Y eso es lo que nos gusta también, el mimetizarte un poco, pero claro, llegamos nosotros vestidos ahí con nuestro aspecto como de investigador clásico, ¿no? Y dicen, pero ¿estos quién son? ¿Estos tíos quién son? ¿Estos tíos tan Sí, sí, raros? sí. Y bueno, pero es también la magia, ¿no? Y de alguna manera también los libros es contar un poco lo que hay detrás de las Claro. investigaciones, cuando todo termina y tú te vas a comer a tal restaurante. En Los Intrusos, por ejemplo, cuento cuando vamos juntos a comer al el cocido Ujú. montañés, ¿no? Bueno, el cocido lebaniego del bar El Oso en Cosgaya y un poco todo eso, ¿no? Tenemos algunas Sí, fotos sí, de sí. aquello, del plato de queso que nos zampamos y cómo disfrutamos, ¿no? Las Total. sobremesas. Bueno, de hecho en el libro, Ujú. fíjate tú, hay una foto de honor que es página completa Ya, y apareces tú, una foto esa maravillosa, foto la ¿verdad? recuerdo con mucho cariño, porque además, sí, Preciosa la sí, foto, sí, ¿eh? sí, Es sí, preciosa. No porque la haya hecho yo, pero es que además qué bonita queda sí, en el libro, sí, ¿eh? Es como
que te sumerge un poco, ¿no? En este Totalmente, lugar. totalmente. Además, yo la recuerdo con mucho cariño porque además fue una experiencia yo creo que enriquecedora, ¿sabes? Tan constructiva por el sitio y por todo lo que nos pasó y por el encuentro, digamos, con el propio misterio, ¿no? Con eso, con lo imposible que estaba allí. Y siempre recuerdo que cuando estuvimos y salimos, charlamos acerca del lugar tan grande, de lo que suponía, todo lo que tenía, y, y nos quedábamos con la misma cara de la sensación de, wow, o sea, hemos vivido esto, cómo lo explicamos? O sea, explicarlo es complicado, o sea, es muy difícil explicar la emoción, ¿no? Y es muy difícil decirlo vivido, pero allí fue fantástico, fantástico. Además, justamente allí fue donde te vi entrando porque estuvimos en una planta donde fue muy raro todo, con una atmósfera muy cargada, y fue allí donde entraste con una cara y cuando saliste con otra porque te empezaste a quedar sin batería, porque el móvil se te estaba quedando también sin batería, estabas en una tercera o cuarta planta inmensa, en una oscuridad total, con un ambiente muy inquietante donde pasaron muchas cosas raras, donde recuerdo con mucho cariño estar en un sitio y de repente haber un destello de la cámara cuando no tenía por qué haber ningún destello en una capilla. Entonces todo se nos juntó y fue tan especial, tan especial. Y escuchar pasos, ¿no? Que estábamos tú en una zona del Ujú, edificio y yo en la otra, y tú me decías, estás viniendo, ¿no? Porque estoy ujú, viendo los pasos. No, sí, no, yo estoy viendo también los pasos y te veía además porque hicimos una experiencia que era muy chula, que era, yo te estaba viendo en directo. ujú, Tú estabas sentado en un aislamiento, yo estaba en otro ala del edificio ujú, viendo en tiempo real tu reacción y ahí es cuando de pronto veo un destello de una zona donde no hay ventanas, que tú también lo ves, que se queda grabado y joder, pero ¿esto qué es? mm, Y claro, es verdad que hay muchas ocasiones en las que solo tú estás viviendo cosas, pero en ocasiones también esas cosas las empezamos a percibir los que mm, estamos a tu alrededor. Y es una cosa muy llamativa y me ha pasado mucho contigo. Podemos hablar, por ejemplo, del balneario de la Ermida, donde yo he vivido una de las cosas más brutales, creo yo, con Diego Marañón, que era muy escéptico, y contigo, precisamente, y donde se une tu experiencia con las cosas que empiezan a pasar, ¿no? ujú, La verdad es que es una cosa muy interesante. En este palacio del que hablábamos, es verdad que yo salí un poco transfigurado porque es la sensación, ¿no? Cuando yo estuve solo en el aislamiento no pasó nada atípico que yo pudiera ver. ujú, Me impresionó mucho el lugar, me impresionó la soledad y la oscuridad del sitio, ese baño de la tercera planta que recordaba al Espinazo del Diablo. totalmente. Era muy fácil sugestionarse y además empecé a quedarme sin batería en las dos linternas que yo llevaba. Tuve que salir prácticamente a oscuras porque era un sitio muy oscuro y es verdad que salí, que lo pasé un poco mal, ¿no? Lo pasé un poco mal. Y ahí tuvimos una experiencia también interesante con, bueno, pues de todo tipo, de gente que vino, que quería ver cómo trabajabas, ¿no? Es que yo Ujú, vengo a ver a Aldo y tuvimos que decir, oye, mira, esto, ¿no? A nosotros nos gusta también que Aldo tenga su tranquilidad, su calma y no podemos hacer un espectáculo de esto, ¿no? claro. Y hubo como mucho empeño por parte de unos chavales Ujú, bueno, pues querían verte trabajar y fue como, bueno, vamos a intentar, porque a nosotros, y esto la gente imagino que lo imaginará porque nos ve, pero nos gusta, digamos, la calma, la serenidad, la intimidad, porque, y eso es una percepción mía, ¿no? No sé por tu parte, pero mi percepción es que el misterio, sea lo que sea, tiene que ver también con la actitud del que va a investigar, ¿no? Y cuando uno va con actitud un poco circense o de feria o de cachondeo, ujú, allí no pasa nada, ujú, porque la situación está muy fría. Incluso si tiene que ver con la sugestión no deja de ser un estado de hipersensibilidad. Quizás somos más propensos a percibir el misterio en ese estado de alerta, la oscuridad, el silencio. Lo hablo un poco en tu libro, ¿no? Pero tengo esa sensación de que necesitamos la calma, necesitamos estar metidos en la historia, claro. necesitamos estar serios. Y además, también es otra cosa que me gusta mucho de ti. Cuando estamos cenando, cuando estamos en un ambiente distendido, ahí podemos divertirnos, podemos contar anécdotas, podemos reírnos. Pero cuando estamos en un lugar, me gusta mucho de ti, y en eso nos parecemos, a que a pesar de que no sabemos lo que estamos buscando, porque no sabemos lo que es,
lo respetamos, sentimos un respeto auténtico y cuando nos marchamos, y eso lo he aprendido de ti, hay que despedirse, ¿no? De sea lo que sea, se haya manifestado o no, haya ocurrido algo o no, es puramente subjetivo, pero hay que mostrarse respetuoso. Y creo que eso es bonito, ¿no? Porque en el fondo es entrar también en una dinámica conjunta que no sería igual si tú fueras con otra actitud, yo con otra y cada uno fuéramos de una manera. Claro, porque es que es necesario el respetos guardan respetos y además porque creo que también eso nos pone con los pies en la tierra respecto a lo que estamos intentando hacer, ¿no? Y porque también nos da la posibilidad de ser un poco más objetivos con nuestra propia experiencia, ¿no? Dentro de lo subjetivo que puede ser todo o que puede parecer, ¿no? Por eso, mira, una cosa que siempre me gusta de ir con el equipo es que siempre me cuidáis mucho y eso yo lo agradezco mucho porque, por ejemplo, los chavales que decías, ¿no? Igual pensaban que yo iba a ser un personaje muy, muy raro, muy, no lo sé, y, y claro, el hecho de que me cuidéis me gusta mucho porque también a mí me permite pues ser yo tranquilamente y poder intentar transmitir la mayor cantidad de información que se pueda en ese momento, pero es verdad que cuanto más intentas tratar al misterio con ese respeto, ese propio misterio digamos que no delimita su terreno, pero sí te permite estar con más claridad de ideas, con más sentido común y te da más herramientas para poder evaluar quizás la experiencia, tanto si surge como si no surge, ¿no? Y también permite encontrarnos con los guardianes, que eso es una cosa que es fantástica, ¿no? El hecho de repente darte cuenta que en el misterio no todo es terrorífico, que no todo es no todo da miedo, ¿no? Sino que al mismo tiempo esas entidades, sean lo que fuesen, si se manifiestan o no, en el momento hipotético de que se manifiesten, te pueden dar señales que pueden ser positivas para ti, ¿no? Yo creo que nos da miedo porque lo desconocemos, pero no da miedo per se. De hecho, si existiera una realidad trascendente, seguramente desobedecería a los calificativos humanos y limitados que les ponemos nosotros, ¿no? Si hay una realidad trascendente, no será buena o mala, positiva o negativa, bonita o fea, agradable o desagradable, será simplemente. La terminología, creo yo, y ese es un problema también, nos limita. Necesitamos ponerle nombre a todo, etiqueta a todo. Esto es un fantasma, esto es un guardián, esto es un humanoide, esto es un chupacabras, esto es un... Y a lo mejor, y esto lo hacía muy bien en realidad hay Mónica, que es un libro que no me canso y que es fantástico, fantástico. Claro, porque habla de que quizá todo obedece a un mismo orden de cosas, que es una realidad con la que convivimos y que a veces emerge de una forma o de otra, o tiene que ver con los condicionantes culturales que uno lleva en la cabeza, pero eso no quiere decir que sean imaginaciones o que naciones. Y eso es lo que yo creo, ¿no? Pero los casos de guardianes son hermosos porque de alguna manera nos transmiten cierta calma, cierta paz. Y fíjate, ahora precisamente aquí lo tengo, que me acaba de llegar, ha salido la edición en bolsillo. Qué bueno. Que nunca me había pasado con un libro. ¿Y esto por qué sucede? Yo creo que es porque Los Guardianes es el libro más cómodo de leer, más fácil, más reconfortante, más esperanzador. Yo cuento la historia de Ron Di Francesco, que es un broker absolutamente normal, que tiene la mala fortuna de trabajar en las Torres Gemelas, en la Torre Sur, el 11 de septiembre de 2001, y él se encuentra con una realidad que le transfigura, que es una voz que acude a su encuentro en el peor momento de su vida y que le ayuda a salvarse y a ser el último superviviente, el último hombre que sale vivo de la Torre Sur, ¿no? Lo bonito de esto, y esa es mi perspectiva de Los Guardianes, no es solo la voz, no es solo el misterio, que uno puede cuestionarse o plantearse si obedece a algo trascendente o si tiene que ver con un sistema de alarma interno que surge solo en determinadas ocasiones y en determinadas personas. Esto va más allá, va de cómo un hombre, después de sobrevivir al gran atentado, ¿no?, que abre el siglo XXI, cambia su forma de vida porque el misterio ha acudido a su encuentro. Es decir, y esto es lo interesante, creo yo, de Los Guardianes. Lo bonito de Los Guardianes es que no son casos de apariciones sin más. Son casos de apariciones que salvan vidas y que por ende cambian vidas. Todas las personas que aparecen en el libro son personas que han estado muy cerca de la muerte, que la han visto cara a cara, que la han mirado a los ojos y que han vuelto para contarnos cómo es. Y para contarnos, sobre todo, cómo es la vida una vez que uno está tan cerca de la muerte. Y la vida
no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos, de que estamos aquí como si formáramos parte de una película que va a durar eternamente, que vamos a llegar a los 100 años o que vamos a... No, no, es que la vida se puede interrumpir en cualquier instante. En cualquier momento puede suceder. Y ese contrato que nosotros creemos perenne se rompe y no hay más que hacer, ¿no? Y es ahí cuando uno toma conciencia, por desgracia, cuando uno está tan cerca de la muerte, es la única posibilidad de ser consciente de lo que vale este momento que estamos compartiendo tú y yo, y que yo estoy disfrutando muchísimo. Y yo, amigo. Porque es el ahora, y es lo único que tenemos, ¿no? Hay un disco precioso de Manolo García que se llama... Que eres muy fan. Soy muy fan y en el coche lo hemos escuchado en algunos viajes que hemos hecho, y se llama Todo es ahora. Y qué bonito, ¿no? Todo es ahora y es lo único que tenemos de verdad, porque el pasado es una ilusión y el futuro es algo que no sabemos si va a llegar y que no sabemos cómo va a ser. Y la única opción de ser quienes queremos ser es ser quienes queremos ser ahora, no mañana. No empezar mañana, no hagamos planes de lo que va... No, 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 es que es ahora el momento que tenemos. Totalmente, totalmente, Javi. Además mira, eso tiene mucho, entronca muchísimo con justamente la idea de lo que es el más allá, la idea de esas realidades, ¿no? Porque en realidad muchas veces nos preocupa tanto cómo es el más allá sin darnos cuenta que el más allá es este presente que tenemos, ¿no? Y esa posibilidad de cada minuto a minuto ir construyendo esos puentes que nos van a llevar a esas posteriores preguntas, ¿no? Y a lo insondable, pero en realidad lo insondable es el presente, lo que tenemos ahora, ¿no? Esa búsqueda total. Y esa búsqueda de momentos, como tú decías, ¿no? Los de las cenas, en los cuales podemos charlar de 1000 cosas, contarnos muchas cosas y volver a ser quizás los niños en los cuales se reflejaba desde pequeños ese misterio, ¿no? Ese misterio, y compartirlo con ese deslumbramiento y de repente dejar que los cuadernos de campo se queden sobre las mesas y coger los cubiertos y cenar y tomar unas cervezas y poder compartir y hablar de algo tan maravilloso como es el poder vivir ese misterio tan de cerca, ¿no? De tener la posibilidad de acceder a determinados sitios, de tener la posibilidad de aunque sea un poquito, rozar ese viento de lo enigmático, ¿no? Ese viento que por cierto en Los Intrusos está muy muy presente, ¿no? Y que es una trilogía que se cierra, pero creo que se cierra dejando grandes preguntas, pero también grandes mensajes de apertura, ¿no? También de la gran posibilidad que tenemos de cuestionarnos cosas y de ir hacia ellas. Ahora que con este libro, con este tercer libro en la trilogía, tú cierras una puerta, ¿tienes algún tipo de conclusión acerca de la trilogía o te has quedado con una pregunta mucho mayor? Bueno, yo creo que es compatible, ¿no? Las preguntas con las respuestas. Al final, creo que respuestas pocas, pero es bonito. Tú has dicho algo muy bonito que no había escuchado de los libros, que es que no ofrece respuestas, pero sí ofrece mensajes. Yo creo que efectivamente estos libros ofrecen mensajes. Cada uno obtendrá los suyos, ¿no? Está muy bien el que quiere leer Los Intrusos porque quiere pasar miedo, porque quiere entender mi relato como algo cercano a la ficción o como algo que les hace estremecerse bajo las sábanas, ¿no? Y sentir ese miedo cómodo. Pero me gusta que también es un libro para el que quiere ir más allá, para el que quiere sentir, para el que quiere reflexionar. Creo que es como una especie de laberinto de espejos en el que uno puede entrar y observar aquello que lleva consigo también, ¿no? Es un libro que les permite al lector sentarse con nosotros, a comer, a divagar, a charlar, formar parte de eso, ¿no? que hemos vivido. Es un libro que es un cuaderno de viajes, pero también tiene eso, ¿no? Por ejemplo, Los Guardianes, hablábamos de ese que al final nos cuenta que los guardianes y el misterio está muy bien, pero no olvidemos que los guardianes también pueden ser de carne y hueso y que podemos ser nosotros mismos, igual que estos testigos que han sobrevivido y que se han convertido, se han transfigurado, ¿no? En alguien mejor, en una versión mejor de sí mismos. Pues creo que eso está también en todos los libros. El otro día en Milenio Live hablé con Iker, ¿no? Del libro y
Y había algún mensaje de alguien que decía, Javi, con todos mis respetos, es un poco moñas, ¿no? Y es verdad, soy muy moñas. Y eso está también en los libros, ¿no? En el fondo los libros pueden dar miedo, pueden ser inquietantes, pero el mensaje final, tanto de los otros como de los guardianes, como de los intrusos, son mensajes luminosos, ¿no? El Totalmente. último capítulo, el epílogo de los 3 libros, si algo tienen en común, es que son 3 epílogos o 3 finales un poco hacia la luz. Y eso me Totalmente. gusta. Eso me gusta. Totalmente, Javi. Además, no es moñas, en realidad. ¿Sabes lo que ocurre? Cuando se dicen estas cosas, la gente piensa que se está diciendo en plan New Age o moñas o qué sé yo. Pero es que es la realidad. O sea, el misterio evidentemente es inquietante. El misterio evidentemente se oye la obra que hay fuera. Evidentemente tiene ese punto de remusillo de que hay algo extraño, ¿verdad? Pero cuanto más vas viviendo el misterio, cuanto más te vas acercando, cuanto más el misterio se acerca a ti, te vas dando cuenta que sí, efectivamente hay muchos más claroscuros, hay muchas más preguntas, que no se tiene respuesta de nada, que no hay nada al 100% que se pueda asegurar, porque siempre digo lo mismo, ¿quién es el guapo que puede decir que esto es así al 100%? Nadie, o sea, y quien lo diga mentiría, creo yo. Pero lo que sí sé es que te genera luz porque al final lo que tú ya el simple hecho de hacerte preguntas ya es luminoso porque te genera pensamiento, ya te genera capacidad crítica, te genera el querer salir y buscar más. Si nos quedamos en que solamente el misterio es miedo, oscuridad y todo eso, es como quedarnos así, ¿no? Con los ojos muy cerrados y no darte cuenta que el misterio es todo esto, y que efectivamente de haber fantasmas, los fantasmas no solamente te van a dar miedo, no es así, o sea, es que sería absurdo, ¿no? Pensar que la realidad es solamente esto, sería muy tonto, ¿no? Y porque eso, además, el misterio genera imaginación y a la imaginación no se le pueden poner solamente un tipo de alas, sería absurdo. Y, y también no eres moñas por otro motivo, porque quien ha investigado contigo sabe que no lo eres, sabe que no lo eres. Recuerdo cuando estuvimos en este sitio, eh, que he de confesarte que esta fue una de las noches más raras que tuve de las investigaciones que he tenido con vosotros. Otra fue con nuestra querida Clara, que salía en la foto de los cuñados, ahí los tres. Eh, Genial. en La verdad este es que albergue, es muy divertido cuando sí, estamos ahí juntos, ¿verdad? Cuando totalmente, totalmente. Mira, en el albergue, cuando estuvimos investigando, que fue muy raro primero porque cuando me llevasteis y bajé del coche, que recuerdo que tuvimos un pinchazo de una rueda, todo fue como muy, muy, muy loco. Al entrar, mm, digamos que me topé con dos realidades, con lo que podía ser sea lo que sea y con lo que estaba ocurriendo de modo de carne y hueso, lo que podía percibir. Pero recuerdo que de moñas nada, porque cuando empecé a soltar cosas, vi en tu cara una mueca de que no sabía si era de qué estás contando, mejor quédate callado, no digas nada ahora o después, ¿no? Y fue muy extraño, muy, muy extraño. es que, claro, esto también pasa, ¿no? La gente no lo sabe, pero evidentemente cuando vamos a un lugar, ahí los vivos están haciendo su vida y a veces hay conflictos. Entonces, ¿qué pasa? Que a Aldo, a ti te llevamos sin saber absolutamente nada, pero nada es nada. De hecho, en este caso, el albergue de Millares, nos fuimos a Millares a un bar a tomar un café mientras el operador de cámara preparaba la cámara, ¿no? Y para que Ujú. en cuanto tú llegaras te pusiéramos el micro y empezáramos a grabar, porque yo le había avisado, oye, es que Aldo, alguna vez, algún cámara ha tenido que ir detrás de ti diciéndote, espera, 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 que no he empezado a grabar. Hasta este punto le importa poco a Aldo la cámara, Ujú. que él directamente tira y tira. Entonces, ya tenemos prevenidos a los cámaras para decirles, oye, en cuanto llegue Aldo, empiezas a grabar, porque luego hay cosas que no tenemos, que dices y no se graban. Ujú. Y entonces, bueno, estábamos esperando allí. Yo ya había estado en el albergue desde el día anterior. Yo sabía que había ciertos conflictos internos en los que tampoco vamos a entrar, pero que son conflictos familiares habituales en un pueblo, ¿no? De una familia y otra familia y ciertas historias. Había un ambiente tenso allí. Nosotros procuramos llegar y no entrar en el conflicto, simplemente hacer nuestro trabajo lo mejor posible y que todo el mundo esté cómodo, porque en el fondo también nos gusta, ¿no? Que la Mm. gente con la que colaboramos y que participa en el programa y que nos da
testimonio y su confianza, pues esté muy cómoda con nosotros y que formen parte también de esta aventura, ¿no? Que es uno de los reportajes. Pero es que llega Aldo allí al sitio y entonces empieza a hablar de un conflicto de la energía de los vivos, de que allí en esa zona empieza a señalar un sitio, allí hay bronca, me acuerdo del gesto que hacías, ¿no? Y claro, era como, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Aldo esté? Además es que nos la va a liar porque había por ahí alguien del albergue y digo, al final van a acabar aquí como, no sé. Bueno, y claro, eso se ve en mi cara y yo me veo, cuando veo los reportajes, claro, me pasa una cosa que es que contigo intento tener cara de póker porque no quiero darte información y porque sabemos, ¿no?, que hay mucha gente que interpreta muy bien los gestos y que según el gesto va por aquí o va por allá, los listos, ¿no? Los listos que se hacen pasar por videntes de 24 horas. Con Aldo siempre, aparte de llevarlo engañado, de no darle información, procuro tener esa cara. Pero claro, mi cara es muy divertida cuando estoy todo el rato intentando tener cara de póker y no lo consigo porque empieza a dar datos de tal cual y entonces yo muchas veces lo que hago es darme la vuelta y quitarme del medio, ¿no? Y la verdad es que es una experiencia maravillosa porque siempre contigo tengo esa sensación y eso es bonito. Tú tienes siempre la sensación de nerviosismo, ¿no? De no saber si voy a estar a la altura, siempre me lo dices. La noche de antes lo pasas mal, estás nervioso, ¿por qué va a pasar? Y yo estoy nervioso por qué vas a percibir, por con qué nos vas a sorprender. Y cada historia es diferente siempre, ¿no? No hay un patrón que yo diga, vale, es que Aldo siempre hace esto, siempre tira por aquí. No, es que cada caso es una sorpresa. Sí, y además es que para mí es una sorpresa muy interesante porque, claro, el hecho de poder, digamos, estar juntos y de poder vivir la experiencia me hace también plantearme nuevas fronteras dentro de lo que a mí me supone la experiencia con vosotros, ¿no? Y también me hace preguntarme sinceramente qué rayos es todo esto, o sea, porque tú sabes, querido amigo, que me lo pregunto muchísimo, pero también me hace descubrir una cosa que me encanta y es vuestra calidez humana y vuestra cualidad humana, porque esa es una cosa que me encanta. O sea, siempre que puedo lo digo, ¿no? El equipo siempre es muy... Hay un punto muy humano y hay un punto de protección y hay un punto familiar que es fantástico y que es difícil de no explicarlo, porque yo no puedo no explicarlo. O sea, me gusta explicarlo, me gusta decirlo, o sea, porque no solamente vivimos la experiencia, sino es el hecho de después pues cenar, charlar, contarnos las cosas y vernos las mismas caras y volver en el coche de repente, que a mí me encanta volver con vosotros porque siempre que voy, pues voy en el tren y voy solo ahí escuchando mi música y preguntándome con nervios qué va a pasar, pero luego a la vuelta pues poner unas playlists de música aberrante al 100%. Un viaje maravilloso que hicimos con el cámara también, que hicimos como una especie de concurso, ¿no? A ver quién ponía la canción más, más vergonzosa de la historia, ¿no? Y entonces durante 1 hora y pico íbamos poniendo, disputándonos ahí el podio, íbamos descubriendo cosas, como tú dices, cada vez más aberrantes, y hubo un momento en el que el cámara, que era muy tranquilo, se giró y dijo, ¿no vais a parar? Sí. Y entonces fue como, vale, vamos a poner entonces ya, no sé, algo más tranquilo de National. Bueno, mucha gente o no todo el mundo sabrá que tú trabajaste en el Festival de Benicàssim, ¿no? Y tienes mucho conocimiento musical. Muchas veces en el coche nos enseñas grupos que estás escuchando, que has descubierto. Estuvimos en el Festival de Benicàssim juntos, que nos invitaste, ¿verdad? Sí. Y fue fantástico estar juntos allí. Una maravilla, porque en el fondo también es la diversión, ¿no? Un poco el salir de lo habitual y encontrarnos, o cuando has venido a Ciudad Real, claro, y nos hemos visto para cenar, claro, y es lo bonito, ¿no? Yo lo llamo un poco el costumbrismo mistérico, que muchas veces me pregunto, Aldo, ¿qué pensarán cuando tú y yo, por ejemplo, o el equipo, estamos cenando en un restaurante o en un bar de carretera, de camino, y estamos hablando de lo que pasó la noche anterior, ¿no? De desayuno en el hotel, y que tú estás diciendo, es que lo vi perfectamente, es que era Goya, o es que era igual que Goya. Y es que no, y es que atravesó una pared, lo vi atravesar la pared, y cuando giré ya no estaba, y luego escuché el canto del niño,
y dices, joder, la gente de alrededor, porque nosotros hablamos con toda naturalidad y con Sí, toda normalidad, ¿no? total. Pero la gente que está alrededor debe flipar, ¿no? Con estas cosas. Totalmente, totalmente. Y, por ejemplo, también flipan cuando nuestro querido Luis Uriarte, ¿te acuerdas la noche que llegamos a una gasolinera? Serían las 2:30 de la mañana, algo así, y de repente se mete con su coche tanqueta de Crimicón, pero que era un coche como Crimicón todo blindado. Nos metimos a cenar a una gasolinera, unos bocatas que los calentaron y recuerdo que la chica de la gasolinera con otros que serían camioneros o algo así se quedaron mirándonos como diciendo, pero ¿de dónde han salido estos anormales? ¿No? Que era como Sí, muy... porque además es que, claro, Luis, que tiene efectivamente su coche es como un tanque y a Sí, veces lleva ese cartel de Crimicón que nos hace mucha gracia, ¿no? El señor Crimicón, y entonces, claro, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, en una gasolinera aparece el tanque de Crimicón aparcando, ¿no? En la puerta y dirán, ¿pero estos quién son? Y la verdad es que eso es muy divertido, ¿no? Todo eso. De hecho, alguna vez algún cámara nos ha dicho, oye, lo que tendríamos que grabar son las sobremesas y lo que estáis aquí contando y charlando con toda normalidad, porque, claro, hablamos de unas posibilidades y de unas cosas que en otras familias o en otros grupos de amigos, pues serían absolutamente absurdas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además, yo creo que incluso es el punto bonito de decir, pues nada, o sea, lo vivimos, lo contamos, esto es lo Mm. que hay, esto es lo que sentimos, y además es que es como parte de esa gran experiencia mistérica de decir, pues, la gente no sabe que no solamente es todo el misterio que da miedo, sino que está también el gran misterio de disfrutarlo, de pasarlo bien y de degustar el misterio posteriormente, ¿no? Sobre todo cuando, que eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención y me quedo muy, muy sorprendido cuando después de las investigaciones, o sea, cuando acaba mi parte, me contáis lo que ocurre allí y me quedo como medio atontado pensando, vaya, o sea, la realidad se abre más y, y, Mm. y luego llega el gran silencio al volver, porque siempre cuando acabamos la investigación hay un momento en el cual nos quedamos como callados, como digiriendo, como en el chiquero cuando volvimos, que nos quedamos los dos en un momento como muy callados, no sé si metidos cada uno en su circunstancia de lo ocurrido, o si no absorbidos todavía por esa cosa de decir hemos estado en plena oscuridad en una situación muy extraña, ¿no? Es Bueno, muy curioso. ese caso a mí me impresionó porque ya te conté que íbamos a una casa Ujú, de alguien y íbamos por la carretera. Yo te llevaba en realidad a un punto kilométrico entre Luciana y la Puebla de Don Rodrigo, en Ciudad Real, donde mucha gente ha visto figuras, ¿no? Deambular como perdidas, chicas de la curva, que les llamaría ujú, en la mitología, pero que han visto personas de carne y hueso, habían visto a un anciano, por ejemplo, con los brazos muy largos. Y recuerdo perfectamente cuando poco antes, creo yo, o poco después de atravesar Piedrabuena, que es una población que ya se conduce, digamos, a esa zona, tú dijiste, esta zona está caliente, ¿no? ujú. Acabo de ver a una chica, luego viste a un anciano y no sabías que íbamos a la carretera. Y entonces aparcamos el coche y te dije, mira, es que venimos aquí, ¿no? Venimos a este sitio. A mí ya eso me impresionó mucho. Y me impresionó mucho tu cara porque generalmente tú sabes que Paloma, por ejemplo, Paloma Navarrete, Ujú, tiene una perspectiva, una visión mucho más, quizá ella con el tiempo, con la edad, lo ha asumido de una forma diferente. ujú. Habla de sus muertitos, ¿no? Con Sí, toda naturalidad y habla con cariño de ello, sí, sí. pero que no le impresiona mucho, ¿no? Ujú, Bueno, pues hay aquí una niña que corre, pero a ti a veces sí que te he visto impresionado por lo que estás viendo. mm. Y allí es uno de esos lugares, cuando empezaste a decir, paramos en mitad de la carretera, bosque alrededor, varios testigos, entre ellos un amigo íntimo mío, Roberto, que había visto varias figuras a lo largo del camino, ¿no? Como mirando fijamente puestas en la carretera, y tú empezaste a decir que te sentías observado, que estaban sintiendo curiosidad por nosotros, pero que no les gustábamos, que no les gustaba que estuviéramos allí, y yo te vi que andabas muy rápido, generalmente vas andando muy rápido y yo voy corriendo detrás de ti, pero en esta ocasión especialmente rápido y recuerdo perfectamente que te giraste y me dijiste, nos tenemos que ir porque no les gusta, ¿no? Ellos no están Ujú, cómodos y dijimos unas palabras, ¿no? Recuerdo perfectamente unas palabras ujú. hacia el lugar y hacia lo que hubiera allí y nos marchamos con absoluto respeto. Y es algo que también creo yo que si fuéramos unos explotadores, digamos, del fenómeno, de lo que sea,
aprovecharíamos el momento, ¿no? Claro. Aprovecharíamos que estamos muy tensos, que estamos viviendo una situación intensa y que quizá aquello se está revolviendo para decir, oye, vamos a, pues como dicen algunos, vamos a cabrearlos, ¿no? Vamos a intentar... Y tú, sin embargo, como hablaba antes, eres muy respetuoso. Es como, no, este es el momento de marcharnos y nos vamos. Y así lo hacemos, ¿no? Y creo que esa es la manera también de estar un poco en consonancia con eso, ¿no? No solo entre nosotros, sino con eso. Totalmente, totalmente. Y además, ese caso y otros puede que estén en este libro, puede, no voy a hacer spoilers, pero que es un libro fantástico. Y aquí nuevamente, como a veces me gusta decir, aquí hay mucha vida. Aquí hay sociología, aquí hay descubrimientos, hay deslumbramientos, hay proyecciones también, hay sentido crítico, hay sentido común, pero también hay llaves que generan probablemente la próxima puerta que será tu próximo libro. Y esas llaves tienen un sello muy bonito y es el sello de tu propia curiosidad y además es el sello también de alguien que no tiene, que tiene el valor y la honradez de decir que no tenemos respuestas, aunque también hay el reflejo de alguien que parece un modelo, como por ejemplo vemos en esta foto, ¿no? Que me impactó, me impactó. Si te ponen una capa o algo así, podría ser un superhéroe, algo así, ¿sabes? No. ¿Qué foto es? ¿Qué foto es? Porque yo desde mi ordenador no la estoy viendo. Pues es una que sales con el mapa detrás con unas bombillas y... Ah, pose de bailarín, ¿no? Sí, claro, de bailarín, total, sí, te dije, tiene que ser esa. Sí. Esa foto es maravillosa porque es lo típico de una Total. foto del libro, que viene Ujú, el fotógrafo de La Razón, que es ujú, súper majete. Pero claro, yo escribo, yo hago investigaciones, yo no sé posar, yo no... ujú, Y entonces te empieza como a forzar, ¿no? A forzar la máquina. Empieza, bueno, pon sonrisa, pero no sonrías tanto, pon mejor tal, ujú. pon la mano aquí, pon tal, pon cual. Y llega un momento en el que tú dices, pero estoy aquí haciendo el chorra y no sé qué va a salir de esto. Y entonces ves la foto y puede ser, pues, no sé, el cartel de la Feria de Abril de Ciudad Real 2021. Sí, no, pero estaría muy bien. A mí Y saca además, flamenco, porque ¿no? Para la y ocasión. te imagino con zapatos de plataforma o algo así, Sin ¿sabes? duda, sin duda. Sí. El abanico en el bolsillo de atrás. Y bueno, es que hay cada foto mía, de verdad, que es maravilloso, ¿no? Antes estaba viendo algunas y digo, daría para un álbum grotesco, ¿no? Total. Y las que te mando que sabes que son especiales también. Las fotos de WhatsApp que nos mandamos a veces también Sí, darían para un álbum, pues un totalmente. poco como los circos de principios del siglo XX, ¿no? Total, De sí. Marco. Y, Sí. O para la nueva Freaks o algo así. sí. Sería fantástica. Pues mira, querido Hilde, que para no abusar ya mucho más de tu tiempo, porque nos hemos pasado un pelín, te voy a hacer preguntas, ¿vale? ¿Mm? Mira, a ver, bueno, Amaya pregunta, hola Javier, ¿qué te inspira la trama de tus libros? No dejéis el misterio, somos más los milenarios fans de los que se van por miedo. Adelante, enhorabuena por tu trabajo. Hola Maya, muchísimas gracias por la pregunta. Y bueno, lo que me inspira son los casos que vivimos habitualmente. Yo tengo la suerte, yo creo que Aldo también, ¿no? Y lo valoramos mucho, de vivir vidas poco habituales, ¿no? Poco rutinarias. Eso implica también salir a deshora, no tener horarios. Yo he viajado en momentos a lo mejor que también la familia, ¿no? Pues está festejando y bueno, pues tú sabes que lo tuyo es la soledad, el viajar, el conocer lugares y que hay ocasiones que solo se presentan una vez en la vida y eso implica también sacrificio, ¿no? Esa es un poco la cara B de la que no se habla, pero que está ahí y también la cuento en los libros, ¿no? Y en el fondo mis libros son una crónica de mi vida, de lo que yo vivo y de lo que yo pienso, de lo que yo siento sobre todo y me interesa mucho el sentimiento, el sentir, el transmitir, que la gente, porque en el fondo el sentir es lo que nos hace estar vivos, ¿no? Y el miedo nos hace estar vivos y por eso también nos gusta mucho el miedo cuando es cómodo, porque es quizá uno de las sensaciones más intensas que nos hacen vibrar y que en el fondo nos hacen sentir vivos. Y esos son mis inspiraciones, digamos, los viajes, las cosas que nos suceden y a Tus veces amigos los Strigoi.
los Strigoi también, y a veces nos pasan cosas pues que nos darían para hacer otro tipo de libros, ¿no? A veces decimos, jolín, también podríamos hacer un libro de comedia, porque es verdad que nos pasan cosas surrealistas. Es el mundo mágico, el universo, pues un poco de Gabriel García Márquez, ¿no? Del realismo mágico. Total. Nuestra vida es puro realismo mágico, nos ocurren sincronicidades, casualidades, encuentros maravillosos, encuentros imposibles, encuentros a veces desagradables, y esa es un poco la aventura y lo que me inspira. Claro, totalmente, totalmente, totalmente. Estoy acordándome de un vino que bebimos en la Ermida, que Es tenía un verdad. nombre... Sí, 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 Basileo, ¿no? El vino Basileo, totalmente. mítico. También decimos a veces que tendríamos que hacer un diccionario de los términos, la terminología que nos interesa, ¿no? Y que es Sí, intensa y que nos llevamos con nosotros muchas veces. totalmente. Yo recuerdo también un momento de ir a un sitio donde hacía muchísimo frío, no íbamos preparados para el frío y entonces nos pusimos como el pantalón de pijama debajo de los vaqueros, ¿no? Y en ese reportaje pues hicimos el reportaje parte en pijama, ¿no? Y es un poco pues eso que hablábamos, el Claro, costumbrismo el mágico. asilvestramiento mistérico, claro, claro. Mira, a ver, Paco, Paco Pérez, Paco, me da mucho miedo ese sí, sí. nombre, no sé por qué, mira, la piel de Nuestro gallina. querido Paco Pérez Caballero pregunta, hola Javier, ¿es el artículo los tu preferido en lenguaje castellano? Gracias. Él tuvo mucho cachondeo cuando publicamos los otros, porque me decía, oye, ¿cuándo sacas la segunda parte? Los esos, o los aquellos. Para él iba a ser la trilogía, ¿no? Y al final ha sido la trilogía. Es que Paco es un gurú, es un auténtico gurú. Y Paco es el típico periodista de sucesos. Claro, evidentemente no puedes contar un suceso con cara de diversión, ¿no? Paco, yo cuando veía el programa, antes de conocer al equipo, me parecía un tipo como que daba miedo, como que daba un poco de miedo, con esa mirada, siempre hablando de hachas, descuartizamientos, sangre. Y luego me sorprendió mucho el contraste, porque cuando lo conocí personalmente, tiene ese sentido del humor que creo que tienen los periodistas de sucesos de toda la vida, ¿no? Que es un humor muy particular que ayuda a sobrellevar la oscuridad y la densidad con la que convivimos, ¿no? A diario. Y de la que por fortuna la mayoría de mortales no somos conscientes, pero los que se dedican al crimen y al suceso son muy conscientes, ¿no? Y esa perspectiva y esa visión y esa forma de ver las cosas, evidentemente, no es la misma que para los que nos centramos quizá en el lado más amable de las cosas. Y yo admiro y valoro mucho a Paco, que hizo una serie de libros con que también tiene todo un valor, ¿no? Claro, Inexplicable, sí, insólito, insólito. insuperable, inaceptable, es la continuación. El Él, próximo será Hilde. Hilde, se ha propuesto coger todas las palabras de del diccionario y hacer un libro sobre cada una de ellas, ¿no? Y a mí eso me parece admirable, es una cosa encomiable. Y bueno, Paco es un tipo, yo creo que es con los que comparto más cosas, hablo mucho con él. Ahora tiene un podcast que es El Señor de los Crímenes y que es maravilloso para Sí, tener la visión de un tipo que ha estado cara a cara con el mal, ¿no? Y que ha visto al asesino y que lo ha mirado a los ojos y que tiene un mensaje de todo eso y que claro. lo ha expresado en sus libros y ahora lo hace a través del podcast. Y Paco tiene eso, que es la capacidad de hablar durante media hora, tú lo sabes, él puede hablar, darte una chapa sobre Armagedón, una tesis doctoral en vivo, improvisada, durante una hora y te atrapa, ¿no? Porque es fascinante. Y yo me lo paso genial con él. La verdad Es que hemos compartido divertidísimo. algunos viajes y es fantástico, ¿no? Porque además no se casa con nadie y te dice las cosas como son, ¿no? Sí, sí, Y eso sí, es sí. fantástico. Pero luego también tiene la cara de deslumbramiento cuando pasan cosas extrañas, que es Ah, divertidísimo, claro, ¿sabes? claro. A mí eso me encanta, porque él era siempre un poco el que viajó contigo y entonces se encontró con la horma de su zapato, porque a Paco muchas veces le contábamos cosas y él decía, "Ah, bueno, sí, claro", y se reía, ¿no? Hasta que volvió de tu viaje en aquella casa, recuerdo, donde había habido un crimen, ¿no? Y él venía alucinado diciendo, es que es imposible que él supiera esto, que supiera aquello. Y nosotros le dimos de su propia medicina, ¿no? Fue como, oye, déjanos tranquilos, que estamos a lo nuestro. Ese sitio fue rarísimo, rarísimo, ¿sabes? Rarísimo, rarísimo. Lo recuerdo con mucho cariño también, pero también con esa sensación
de cuando lo doloroso también está presente, ¿no? Y se manifiesta. Fue muy extraño, ¿sabes? Pero sí es verdad que Paco, pues como tú, como Clara, como Pablito, ¿sabes? Bueno, y yo me incluyo también, creo que somos un poco folcloristas y eso es bueno, eso es bonito, es divertido. Sí. Yo también, cuando tú dices que algo es folclórico, ¿no? Esto es muy Claro, total. folclórico, Sí, es sí, una sí. manera de vivir, es una manera de expresar. Sí, 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 Esa sí, sí. foto del bailarín que has puesto antes. Claro, y los momentos groseros, por supuesto, claro, ¿sabes? Bueno, mira, yo recuerdo, claro, cuando vamos juntos, Ujú, normalmente vamos el reportero, el cámara y Aldo, ¿no? O Paloma, somos ujú. tres habitualmente en un viaje, en un equipo. Pero cuando el reportaje es especial, a veces se suman más personas. Y yo recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, el viaje a Cerler, del que hablo en el libro, en el que vino Clara, ¿no? Ujú. Íbamos Clara, tú y yo. Luego vino Gaona también, que se incorporó Sí. al reportaje. Y qué pasada cuando nos juntamos muchos, porque cuando somos tres está muy bien también, Ujú. y también hay casos donde está guay ser los justos para que el clima prevalezca, ¿no? Claro. Pero cuando somos muchos y formamos parte de la aventura, unos cuantos, cada uno aportando, vino también Rafa Balaguer. Ujú. Digamos que cuando un caso requiere el esfuerzo de mucha gente, es muy bonito, ¿no? Cómo se hace equipo entre todos y cómo personas tan diferentes y desde distintas perspectivas muestran un respeto absoluto por el prójimo. A mí me encanta como Gaona, que era un tío muy escéptico, Ujú. te ve y te habla, te pregunta, quiere saber por Sí. cómo ves, por cómo Ujú. tal, por... Qué bonito, ¿no? Y de pronto, pues lo hemos mencionado mil veces, pero Ujú. las cenas, cuando estamos en la cena, todo el equipo, y somos ahí, incluso los colaboradores, y se forma ahí una mesa de la que yo siempre soy muy consciente de qué afortunado, ojalá esto no terminara, ¿no? Porque esas veladas son increíbles, ¿no? Totalmente. Bonito. Totalmente, además aprendemos mucho, ¿no? Y nos nutrimos de muchas cosas y además con entusiasmo, que eso, y con esa emoción de, de intentar averiguar algo, de intentar aprender, de intentar compartirlo, ¿no? Y eso es fantástico. Mira, Araceli dice, hola, no sé si mi pregunta estará a la altura de la de Paco Pérez Caballero, pero lo intentaré. ¿Algún sitio que te gustaría ir a investigar que no hayas ido o hay algún sitio al que has ido y te gustaría volver porque sientes que algo se te quedó pendiente allí? Gracias. Bueno, pues un abrazo grande, Araceli. Muchas gracias por tu pregunta, que es... Yo creo que, a ver, es imposible estar a la altura de Paco, evidentemente, pero le rozas muy de cerca. Y mira, un lugar que me encantaría y además me encantaría ir contigo es el Hotel Stanley en Ah, Colorado, donde nace El a mí me Resplandor, que encantaría. tiene que ver con la ficción, de las ideas, y creo que ahí tú y yo disfrutaríamos muchísimo, ¿no? De pasar Total, 2 o 3 noches. total. Había una idea maravillosa con los viajes de la nave del misterio, que era ir a la costa oeste y visitar muchos de estos lugares y dormir en ese hotel, en el Hotel del Resplandor. Sería Al fantástico. final todo esto se ha anulado con esta Mm, situación horrible, ¿no? Que nos ha puesto todo patas arriba, pero yo tengo la seguridad de que visitaremos ese lugar ojalá, ojalá. y de que nos va a marcar, ¿no? Porque el Hotel Stanley es donde Stephen King se aloja para finalmente obtener de esas paredes, de esos muros, la idea fundamental del Resplandor para la ficción del Hotel Overlook. Allí él tiene una serie de sueños, de sensaciones, de visiones que le condicionan y que le marcan. Y sé que a ti te interesa mucho también el influjo o el poder de la Ujú. música en la mente humana, en la psicología. Y yo creo que esos lugares son lugares de poder, lugares que tienen una fuerza Totalmente, increíble y que de alguna forma ese hotel tiene mucha fuerza, ¿no? Y que si vamos allí a pasar unas noches y a investigar, podemos obtener cosas muy interesantes, totalmente, ¿no? No solo totalmente. extrañas, sino también a nivel de ideas, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues yo encantado. Ojalá se tercie, ojalá. A ver, Ana Morato pregunta, ¿cuándo nació tu interés por este mundo paralelo y por qué motivo? Bueno, muchas gracias, Ana, por la pregunta. Fíjate, se ha adelantado Aldo un Ujú, poco porque me la preguntaba al principio, pero es un poco eso, ¿no? La infancia. ujú, Luego es verdad que con 12, 13 años leo un libro de Iker Jiménez en la biblioteca de mi tío Agustín, que es Enigmas sin resolver. Yo lo descubro con 13 años. Imagínate, mi tío es la persona que me pone el exorcista con 9 años. Era el típico, bueno, es el típico tío, ¿no? Que sabe lo que tiene que enseñarle a un niño y él tenía ese libro, ¿no? Yo me acuerdo que siempre que iba a su casa lo cogía, lo ojeaba, veía las fotos terribles del cadáver de Boisaka, la torre de Ochate, claro. me impresionó mucho. Y mi tío, que es muy observador, vio que siempre cogía ese libro y esa Navidad me regaló la segunda parte, Ujú, que es Enigmas sin resolver 2. Y fíjate qué bonito, además, que los tengo por aquí,
Y este es el de mi tío. Este es el que yo qué veía bueno. cada día, me lo regaló mi tío. Era la 9ª edición, o sea que ya era un libro bastante vendido en su momento. Y tiempo después, bueno, aquí tengo mi ex libris de Tomás Hijo, que se lo puse a todos mis libros. Y tiempo después, Iker me lo firmó. Y fíjate qué bonito. No sé si a él le importará, pero dice para mi amigo Alardo, él me llamaba Alardo, me llama Alardo, de Alardo Prats, un periodista mítico, buenísimo, que nos encantan sus escritos, y dice que ya ha escrito el mágico libro que es el espiritual heredero directo de este, pues fíjate, ¿no? Con mi admiración, Claro, fíjate, o sea, es lo más bonito que a mí me han claro. podido decir nunca, porque este libro es el que prende en mí la llama, me lo firma haciendo referencia a En busca de lo imposible, del que él escribe el prólogo, escribe un prólogo precioso, y claro, es que fíjate qué mágico y qué círculo mágico todo, ¿no? Todo empieza con este libro. Yo escribo otro libro tiempo después. La persona que escribe este libro se convierte un poco en el guía, ¿no? Que me lleva hacia estos mundos. Y me escribe esta dedicatoria tan generosa, sobre todo tan generosa. Y yo recalco siempre de Iker su generosidad, porque ahora escucho las primeras crónicas que yo hacía para Milenio 3 y pienso, joder, qué confianza tenía en mí, ¿no? Porque no son precisamente radiofónicas, ¿no? Y estaba a años luz de aprender, pero él debió ver algo y es bonito que apostara por mí y es algo, y eso lo hemos hablado tú y yo también, que no ha sucedido siempre, ¿no? Y yo me he encontrado con grandes popes del misterio que pues se han cachondeado un poco de mi trabajo cuando yo tenía 16 años. Y yo guardo esos correos electrónicos, ¿no? Y esa gente luego ha venido a pedirte cosas o a llamar a la puerta. Y bueno, es bonito ver, ¿no? Cómo hay algunas personas que varían. Y antes hablamos, fíjate, Aldo, de la variación, ¿no? De cómo uno puede cambiar con el tiempo, pero en ciertas cosas debe mantenerse perenne también. Y yo he visto en Iker siempre que esa honestidad y que esa amabilidad, y que a veces le ha conducido también a cosas negativas y perjudiciales para él, ¿no? Pero ese apostar por la gente siempre, qué bonito, ¿no? Eso siempre ha estado en él y lo he visto hacer a mucha más gente que ha venido después y cómo contesta cuando puede, ¿no? Cómo nos redirige, por ejemplo, emocionado correos que le llegan de espectadores. Él sigue siendo muy consciente y valorando cómo las historias de cada espectador. Y luego he visto lo contrario, ¿no? Y cómo hay algunas personas que son veletas, que van variando y que si eres un estudiante de 15 años, pues te ningunean. Y cuando ya de pronto has escrito varios libros en Planeta y tal y cual, pues, sí, ahora nos encantaría hacer alguna Ya, claro. colaboración. Bueno, pues es interesante, ¿no? Ver un poco todo eso también, que en el fondo es el alma humana, que es de lo que es lo que estamos buscando cada día, Totalmente. ¿no? Y es de lo que nos preguntamos constantemente. Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Silvia Ticu dice, ¿alguna vez has notado o sentido en tu propia casa o cuerpo que te has llevado contigo a algún intruso de los encontrados en tus investigaciones? Qué buena pregunta, muchísimas gracias. Pues mira, nunca he tenido esa sensación de traerme algo, pero también es algo en lo que yo soy muy supersticioso, en el sentido de no me gusta llevarme cosas en general de los lugares a los que voy, sobre todo si son lugares que tienen una energía muy negativa o que tienen historias muy oscuras, muy densas. Recuerdo cuando fuimos al Bosque de los Suicidios que Carlos, con toda su buena intención, Carlos Largo, viene con una piedra del bosque y me dice, mira, yo me voy a llevar una, ¿te quieres llevar otra? Y le dije, lo siento, pero no. Es más, yo no subo esto al avión ni de coña porque, no sé, hablamos de la energía de los lugares, ¿no? Y hablamos de cosas puramente subjetivas. Pero hay zonas y hay cosas que uno procura mantener lejos, ¿no? Y bueno, luego me han regalado, por ejemplo, tengo por ahí, que es un detalle bonito, ¿no? Una bala de Belchite, por ejemplo, encontrada en Belchite, que también es impactante. Un trozo, un fragmento de cara de Belmez de cuando picaron la casa. En fin, esto es un poco Museo de los Warren también, hay cosas impactantes, Claro. ¿no? Pero hay zonas que tienen sus, por ejemplo, el Monte Oiz, donde se siguen encontrando fragmentos de aquel Ya lo que accidente de viene, sí. avión que fue impactante, ¿no? Pues hicimos algo que era muy simbólico, que era coger los fragmentos que encontramos del avión, los ropa, chalecos salvavidas, fragmentos de un cinturón de seguridad, y lo llevamos todo al memorial a las víctimas que estaba en lo alto del monte, ¿no?
Y de alguna manera yo me relaciono de esta forma con los lugares, ¿no? Yo creo que el respeto es lo fundamental y nunca he tenido la sensación de traerme nada. Pues yo creo que también ese punto del respeto es justamente necesario también por la memoria, ¿sabes? Eh, Tú vas a un lugar donde han ocurrido cosas, tú vas a ese escenario, es bueno respetarlo tal cual está, no es un sitio en el cual debas llevarte porque sí, ¿no? Ahora bien, entiendo que cuando Carlos lo cogió con respeto, eso sí, pero hay Sí, claro, muchísima claro. gente que no lo hace, ¿sabes? No, pero Ujú. no hablamos de la postura, digamos, Eso, del vivo, ¿no? Sino ujú. de la energía del lugar. Aunque uno lo hace Total, con total, respeto, total. esa es mi sensación, ¿no? Yo creo que Total. hay lugares que nos pueden dar buena energía. De hecho, guardo, fíjate, tengo por aquí, creo, una piedra que me regalaste tú, que habías Ujú. cogido en un momento mágico en Montserrat, me parece que fue. Así es, así es. Un Ujú. momento de estos de iluminación tuyos, ¿no? Ujú. Sí, 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 Es sí. que te había transmitido buena energía Ujú. y que habías tenido una sensación, una necesidad de coger algo, ¿no? Y llevarlo contigo. Ujú. Fíjate si soy, no sé, supersticioso, que como yo creo en la buena energía y en la canalización de la buena energía, aunque luego soy muy escéptico en muchas cosas, Ujú. no te va a hacer mal. Y lo tengo aquí Ujú. conmigo, lo tengo en mis estantes Qué son bien, qué de bien. museo también, Ujú. y aquí lo tengo, ¿no? Como algo que creo Ujú. que nos puede traer buena energía en el fondo. Claro que sí, amigo, claro que sí. Y hablando de situaciones curiosas, VRM dice, hola Javier, me gustaría saber cuál ha sido la ocasión que más has pensado, hoy me vendría bien que Aldo estuviera aquí. Saludos y cuidaros. Yo creo que siempre, nunca es mala la compañía de Aldo. Muchas gracias, VRM, por la pregunta. Y bueno, En sí, el Baris Loma, seguro. bueno, no, o en el bosque de los suicidios, por Mm. ejemplo, me habría interesado mucho ver tu reacción, ¿no? Porque alguien tan sensible como tú, en un lugar que a mí me marca especialmente, me habría gustado verte. O Belchite, que sabes que alguna vez hemos hablado para intentar coincidir y poder ir juntos, porque yo tengo la sensación de que tengo que volver a Belchite. Tengo esa sensación como de deuda con el lugar, es puramente subjetiva también, pero yo tengo que volver, ¿no? Y Y he con la estado a punto de volver circunstancia en que dos tuviste, claro. ocasiones y las dos ocasiones truncadas, una de ellas a muy pocos kilómetros. Y precisamente a raíz de esas dos ocasiones truncadas, tengo la sensación de que el día que regrese no será porque sí, sino que será por algo. Y será, como tú dices, tienes una palabra que usas mucho, ¿no? Que es, no sé si es idóneo. Propicio. Propicio, propicio. Pues será el día propicio Sí, sí. y será especial y yo creo que tendremos que volver juntos. Seguro, seguro, seguro. Y me encantaría que fuésemos a Belmes también, me encantaría, ¿sabes? Me Sí, encantaría. sí. Me encantaría porque además Belmes es el caso en el que tantísima gente se llena la boca diciendo, no hay nada, es esto, es lo otro. Y es como, ¿pero vas? Sí, ¿Estás nadie, yendo? nadie ha encontrado la respuesta definitiva, es Claro. decir, no ha habido nadie que con un papel de un laboratorio de estudios, por ejemplo, del cemento, nos diga, no, mira, es que aquí hay un químico que es un reactivo, que es propio de la pintura o que... No hay nada de eso. Solo ese titular de Se acabó el misterio, Ujú. Diario Pueblo, que después el periodista Antonio Casados reconoció que se había inventado, ¿no? Y que no era cierto y que habían recibido presiones para acabar con el misterio. Totalmente. Y ahí siguen algunos diciendo que es el gran fraude. Pues, a ver, te voy a hacer, te hago una más, ¿vale? Si no te importa. Porque ya estamos 1 hora 25 y ya es tiempo de descansar, quizás. Sobre todo tú que te he liado para todo esto. Bueno, un placer, A un ver, placer. José Azañedo dice, ¿hay algún caso de intrusos que te haya marcado especialmente y que no hayas podido olvidar en el tiempo, que lo hayas soñado, soñando, conviviendo, creyendo ver algo, etcétera? Qué bueno, pues José, muchas gracias por tu pregunta y yo creo que sin duda el lugar, y hemos estado juntos y vivimos algo muy bonito, es Los Alfaques. Ese lugar, ese camping en Tarragona, donde en los años 70 hay un camión cisterna que explota, mueren más de 200 personas y es un caso que vuelve a mí de manera recurrente, una y otra vez, ¿no? Es un caso en el que yo dediqué más de un año de investigación de mi vida, pero de manera febril, literalmente, de ponerte enfermo incluso durante la investigación, casi por sugestión, por ansiedad, porque estás todo el rato investigando, buscando, preguntando sobre eso mismo. Y escribí un libro del que me siento muy orgulloso, que es Los ecos de la Ujú. tragedia, que lo tengo por ahí. Es un libro que tiene también una historia peculiar, porque cuando se publicó
no funcionó muy bien, la gente no se acercó a él, pero es quizá el libro del que me siento más orgulloso, porque está escrito durante la investigación. Es decir, yo a veces llegaba a casa de Tarragona a las 12 de la noche y cogía el ordenador y me ponía a escribir lo que acababa de sucederme. Ujú. Entonces, es un libro que yo hoy lo leo y está muy vivo. Tiene una fuerza muy especial, mi manera de escribir, la forma de redactar. Yo lo leo y estoy especialmente orgulloso, ¿no? Quizás si tuviera que elegir de mis libros sería ese. También porque es una historia muy oscura en la que pude encontrar algo de luz. Y claro, esa historia ha venido a mí en muchas ocasiones, en forma de sueños, de pesadillas, de cartas. Por ejemplo, me escribió uno de los doctores que había estado haciendo los injertos a los supervivientes de la tragedia, ¿no? Me escribieron personas que habían sobrevivido por una especie de premonición. Recuerdo el caso de una niña, Sonia, que tenía 8 años y que estaba en esa playa donde se produce el accidente y media hora antes de que pasara el camión rompe a llorar, no sabe por qué, monta un pollo, los padres tienen que recoger todo y se tienen que marchar de allí muy enfadados porque la niña ha arruinado su día de playa y cuando están comiendo en un restaurante a varios kilómetros notan una vibración muy fuerte, escuchan una explosión y se dan cuenta de que se han salvado gracias a esa reacción extraña de la niña. Suceden una serie de cosas, datos, detalles que yo voy teniendo después, que siempre he tenido la sensación de que querría hacer una edición revisada y ampliada de ese libro. Tengo la sensación de que tendrá que llegar, ¿no? O una Ujú. continuación, no lo sé. Mejor una edición ampliada y revisada. Y hicimos algo muy bonito, que es cuando volvimos tú y yo juntos a los Alfaques, volvimos y nos impresionó. Ahora me dices también tu impresión Ujú. del lugar, cómo fue, pero recuerdo que antes de marcharnos hicimos eso de dejar un libro, un ejemplar en el camping y decir unas palabras al lugar, eso que hemos hecho tantas veces. Fue un momento muy íntimo, pero muy emotivo, porque independientemente de que sea útil o no, de que sea válido o no, de que sea absurdo o no, tú y yo lo estábamos sintiendo de verdad, ¿no? Y sentíamos un respeto absoluto y un afecto y una tristeza especial por el lugar y por los que allí quedaron. Y hablamos muchas veces del olvido, ¿no? Ujú. Y de que el olvido seguramente esté detrás de muchas de estas historias. Y de alguna forma esa noche creo yo que dimos un recuerdo digno a lo que allí sucedió. Lo hicimos de manera muy sentida, con todo el respeto. Y para mí era como una hoja pendiente, ¿no? Yo me fui de allí con la sensación de haber hecho lo que tenía que hacer desde hacía mucho tiempo, porque yo siempre había querido ir a dejar el libro y nunca había surgido la ocasión. Día fuimos juntos y fue propicio, fue una de esas noches propicias. No sé cuáles fueron tus sensaciones de ese viaje. Pues mira, mi sensación fue, digamos, mm, es muy parecida a la tuya y con una gran carga de quietud, de quietud y de silencio, ¿sabes? De quietud porque todo estaba tan quieto, todo estaba tan sin nada, ¿no? Sin presencia, o sea, digamos, de la gente que puede estar ahí habitualmente. Y estábamos solos allí y era muy difícil no poder pensar en todo lo que ocurrió, en toda esa gente y cómo de repente un arrebato se llevó de por medio tanta vida, ¿no? Y, e incluso, ¿no? El mar teniéndolo cerca, todo era como muy, invitaba como a tener ese silencio y ese respeto. Y cuando hicimos eso, fue importante también porque creo que sirvió para reencontrarte, como te noté a ti, ¿vale? Sirvió para reencontrarte frente a una parte de tu vida que tú habías investigado, en la que tú habías volcado tu interés, pero también en la cual quizás estabas encontrando con un respeto que sabías que tenías, pero que no sabías cuánto era, porque lo mostrabas. O sea, todo el tiempo estuviste muy respetuoso con la situación y muy, de una manera u otra, como si no fuese algo personal tuyo, pero fuese algo que tú hubieses visto más o menos de cerca, ¿sabes? Como que te hubiese implicado de una manera más profunda que una simple investigación. Entonces, cuando hicimos eso, lo del libro y lo de decir unas palabras, fue muy bonito también porque fue un momento de dignificación de lo ocurrido, ¿no? Y a las personas que fueron arrebatadas.
y creo que fue hasta cierto punto liberador también. Creo que sí, creo que fue muy bonito, muy bonito, muy bonito y muy especial, muy especial. Y quizás fue necesario, ¿sabes? Quizás fue necesario para justamente poder, por lo menos, cerrar una parte para ti y preparar, si es que viene una nueva parte del libro, pues con ampliaciones, con revisiones, con nuevos datos, como dices, ¿no? Y te voy a hacer la última, para que luego la gente no diga que no estoy preguntando las cosas que han puesto, ¿vale? A ver, Inma pregunta, hola Javi, ¿algún caso de los que cuentas es personal? ¿Te ha pasado algo en el ámbito familiar? Hola Inma, pues gracias por tu pregunta. Sí, bueno, todos los casos son personales. De hecho, en mi libro lo que he procurado siempre es mostrarme tal y como soy, ¿no? Es lo que hablábamos antes, de que uno puede escribir un libro contando datos fríamente y puede ser interesante, pero mi perspectiva, porque en el fondo hablábamos de enigmas sin resolver, ¿no? Este libro es el que a mí me marcó de niño y hoy estoy aquí gracias a este libro. Y este libro es el de un periodista que cuenta sus aventuras, sus investigaciones, y mis libros son deudores de esto, ¿no? A la vez que este libro de Iker era deudor de los de Benítez, y hay una cadena mágica que uno va siguiendo y no sabemos dónde llegaría si empezáramos a tirar del hilo, pero bueno, son mis investigaciones personales. Y Los intrusos termina con un momento muy personal, que es mi primera investigación, cuando yo tenía 15 años. No es casualidad que el final de esta especie de trilogía sea el principio, sea el origen de todo, y donde yo cuento cómo fue mi primera investigación y sobre todo mi primera decepción, cómo el primer caso que yo voy a investigar se trunca, se empieza a complicar la situación y me lleva a un momento muy delicado, pero que me reubica y me resitúa. Y nos lleva a ese epílogo que se llama Perdurar y que yo escribí, ya lo he contado alguna vez, en el hospital pocas horas antes de que nacieran mis hijos, ¿no? Y bueno, perdurar es en el fondo nuestro gran anhelo, y de eso hablo también. En Los Otros, por ejemplo, el epílogo de Los Otros, cuando yo había escrito un libro en el que me daba mucho miedo el acercamiento al mundo espiritual o a los fantasmas, sean lo que sean, de pronto se produce también una muerte familiar que para mí es como un mazazo, y en el cementerio, viendo a estos familiares que se abrazan con una fuerza increíble, yo tengo una especie de visión o de sensación de ruptura total, y donde yo empiezo a interpretar la realidad de otra manera. Y también está en el libro, ¿no? Yo cuento ahí cómo ese mazazo me cambia la perspectiva de los otros, y el final del libro, curiosamente, le da otro sentido totalmente a lo que ya había contado. Y yo creo que esa es la magia un poco de la vida, cómo las situaciones nos van poniendo contra la espada y la pared y nos van reubicando y nos van modificando la manera de pensar. Y eso es lo más personal que uno puede hacer, ¿no? El contar las cosas tal y como las siente. Pues mira, un trocito, ¿vale? Recuerdo esos días y todo cobra un extraño sentido. Puntos suspensivos. Porque precisamente en una era de consumo inmediato y cambiante, donde nada tiene valor auténtico y todo es reciclable, parece aún más increíble que muchas de las cosas que nacieron entonces aún perduren. Perdurar, qué bonita palabra, perdurar hasta el infinito. Aquí está, querido amigo. Y perdurar hasta el infinito probablemente sea también ese punto en el cual nos hace brillar como estrellas, ¿no? Ese punto que nos hace ser quienes somos. Porque aunque el cuerpo se quede en un momento en una caja o se incinere, siempre se perdura hacia el infinito, siempre se queda lo más esencial de lo que tenemos, ¿no? Y probablemente en tus libros, como en tus investigaciones, en tu búsqueda, esté ese infinito que se va formando poco a poco siendo lo que eres tú, ¿sabes? Porque en el fondo estás haciendo tu propio infinito, amigo. ¿Mm? Qué bonito, qué bonito. Luego, ¿cómo no voy a ser moñas? Sí, escribo esas cosas y digo estas cosas y me dicen estas No es cosas. moña, ¿no? Pero mira, yo tengo esa sensación y yo sé que la compartimos juntos, esa idea, que hay un camino hacia la iluminación, ¿no? Y que uno, evidentemente, es mucho más difícil construir que destruir. Lo fácil es destruir, lo fácil es dejarse llevar por por los instintos primarios, ¿no? Pero hay un camino hacia la iluminación de la que han hablado todas las culturas,
esa escalera representada siempre hacia el cielo, y esa escalera que es el conocimiento, la inquietud, la eterna duda. Y creo que en el fondo todo eso nos conduce a esa fuerza y al sentir esa iluminación. Hubo un libro muy desconocido, bueno, muy polémico, que era El Ujú. Secreto, que mucha gente interpretó de manera absolutamente Ya. materialista. La gente pensaba que, claro, este libro lo que dice es que si tú piensas que te van a llover 1.000 euros del cielo, te van a llover. No. Ese libro lo que decía es que uno tiene que tener la fe absoluta en que va a conseguir lo que se proponga. Evidentemente en el camino van a surgir miles de Ujú. trabas, miles de impedimentos, pero ese es el viaje del héroe del que hablaba Joseph Campbell, ¿no? Hay miles de pruebas constantes, dificultosas, a veces que nos imposibilitan la labor, pero simplemente el estar en el camino, en ese camino, en esa sensación de que lo vas a conseguir, de la conciencia, todo eso te va a llegar al esfuerzo, al trabajo y al focalizar tu mirada o tu visión hacia un lugar, ¿no? Y eso a mí me ha funcionado, ¿no? El estar en sintonía con lo que uno necesita. Aunque a veces eso implica, evidentemente, hacer cosas que no te gustan, ¿no? Porque tienes que sobrevivir, porque tienes que llevar el día a día en muchas situaciones, porque tienes que tener los pies en la tierra para soñar. Pero hay que focalizar, ¿no? Y mi sensación, evidentemente, es esa, que aunque somos un cuerpo y somos pura materia, también tenemos la poesía, tenemos el sentimiento, tenemos la filosofía, y eso es lo que nos hace excepcionales. Seres humanos excepcionales, brillantes, y que en el fondo somos fuerzas. Cuando murió este ser querido, yo tenía la sensación de que su fuerza estaba con nosotros y de que su fuerza había pasado a formar parte de nosotros y que nos iba a ayudar a seguir adelante de alguna manera. Eso es quizá el fenómeno de los guardianes, ¿no? Esa fuerza transformadora que te ayuda a seguir adelante de manera más cotidiana. Luego hay evidencias mucho más claras o más extrañas o anómalas, que es la visión clara del ser querido o el escuchar una voz. Pero creo que en lo más cotidiano, ¿quién no ha sentido esa fuerza que en momentos en los que uno cree que no tiene de dónde sacar, llegan y a uno le alientan de manera imposible? Pues creo que ese es el auténtico misterio, y creo que ahí está nuestra verdadera alma, ¿no? Ese es el alma, esa es la fuerza que nos Claro, acompaña. y que perdure, amigo mío. Que te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche y que hayas dado tu tiempo, que nos hayamos contado tantísimas cosas y sobre todo que hayamos descubierto un poco más a Javi dentro de su propia obra y cómo su obra también es parte viva de lo que es él. O sea, eso es fantástico, es muy bonito y además es estupendo poder hablarlo así, con el misterio no desvelado, pero el misterio abierto, ¿sabes? Que es el poder compartir todo esto, porque en el fondo creo que hemos hablado de misterio, de sociología, de cultura, hemos hablado de investigación, hemos hablado de folclore, hemos hablado de tantas cosas, pero eso es parte de lo que es nuestra naturaleza. Entonces, quiero agradecerte muchísimo, muchísimo que hayas estado. Quiero felicitarte porque Los Intrusos está avanzando muy bien, con mucha fuerza. Qué bien que Los Guardianes haya salido en bolsillo. Y que nada, que seguramente nos quedan muchos misterios por compartir juntos y vivirlos. Quiero recomendar a la gente pues, que te siga por Twitter, en twitter.com Javi Pérez Campos, JPC en mayúsculas, Javi Pérez Campos. En Facebook es facebook.com Javi Pérez Campos. Y en Instagram también, instagram.com Javi Pérez Campos. Y que ahí pues van a encontrar mucha información de la que tú tienes y de lo que haces. Y que nada, querido Hilde, que sabes que te aprecio mucho y que sobre todo tengo muchas ganas de que el propio misterio nos vaya enseñando más cosas y que nos deslumbre, porque es lo que debe ser. Así que, Estoy seguro que vamos a filosofar mucho, total, y eso es lo bonito, total, ¿no? total, Cuando total. vivimos el misterio, todo lo que sucede después es la magia. Y qué orgullo y qué honor poder compartirlo contigo. He hecho mucho de menos viajar juntos. Yo estaba además un tiempo un poco parado, ¿no? Con una situación familiar un poco especial, pero de la que estamos ya viendo la luz, y tengo muchas ganas de volver a encontrarnos, aunque sea con distancias de seguridad, con mascarillas. Ya nos guardaremos los Sí, abrazos y sí, todo sí. el afecto que nos Ujú. tenemos,
pero al menos de esta forma, gracias por haberme invitado, pues hemos podido estar charlando un tiempo, Claro. ¿no? Que todo el tiempo que nos debemos de esas comidas que no hemos hecho en este confinamiento, todas esas cenas, pero todas las que Ujú. vendrán. Y para mí es un honor. Y por cierto, me hizo mucha ilusión, también lo tengo por aquí en sitio de honor, recibir tu libro hace unos meses, cuando lo sugerente se hace Mm. evidente, que me parece bueno, pura esencia, ¿no? Es como contener tu esencia en un tarro y poder ofrecerla al lector. Y a mí me encantó, ¿no? Porque no es un libro al uso, no es un libro clásico, no lo hemos hablado, Mm. ¿no? Pero no Mm. es un libro clásico de casos, sin más. Ahí está el Aldo reflexivo que vuelve en el coche, que nos cuenta sus historias, que nos cuenta su manera de ver las cosas, que nos ofrece su perspectiva. Y a mí me parece un libro un poco luminoso y eso me gusta, ¿no? El encontrar trabajos que son diferentes, que no son lo habitual y que nos muestran algo del autor. Y lo bonito es que yo te conozco, ¿no? Y entonces te vi reflejado en ese libro y creo que la gente que lo haya leído, que lo vaya a leer, pues se va a sentir también un poco más cerca de ti, como lo hacen con estas charlas, ¿no? Y como lo hacen con tus redes y como lo hacen cuando te ven en la tele, que en el fondo mucha gente, y eso lo sé, te tiene mucho cariño, ¿no? Hay quien duda, Mm. evidentemente, de tus capacidades. Yo soy el primero, pero tengo la suerte de poder preguntarte directamente a ti. No todo el mundo tiene esa suerte y esa Y yo el posibilidad. segundo, ¿eh? Claro, claro, tú el Y Clara segundo la o el tercera. primero. Pero es bonito luego el afecto que despertáis, tanto tú como Paloma, en la gente. Es un afecto muy especial. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pues querido amigo, te lo agradezco muchísimo y que nada, que en breve nos veremos seguramente y que nos tocará nuevos derroteros mistéricos seguramente para investigar. Estaré deseando. Gracias, gracias querido amigo. Que Un abrazo un abrazo enorme, grande ¿eh? para ti. Espero que la noche te sea propicia y que los peques estén ahí brillando mucho también. Mucho, no Y te Celia imaginas, también, no por te supuesto, imaginas. claro que sí. Es impresionante cómo han iluminado esto, ¿no? Y cómo te dan también una perspectiva. Y oye, estoy deseando llevármelos a una aventura contigo, que te Claro, conozcan y que les dejes el por péndulo, a ver supuesto, qué hacen por con él. supuesto, por supuesto. Será divertido, seguramente que sí, seguramente que sí. Pues nada, Un un abrazo abrazo enorme, grande, Javi. amigo. Y nada, Muchas gracias a gracias. ti, amigo mío. Y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Ha sido un programa extenso, pero bonito. Y ha sido una conversación sobre todo muy cercana y de la que desde luego yo he aprendido. Y estoy seguro que todos hemos aprendido también de Javi y que aprenderemos más porque Javi, como todas las personas que intento que pasen por aquí, pues son tarros y botes de esencias que se van abriendo, pero que no pierden la esencia, sino que la potencian. Y eso es fantástico. Así que espero que os haya gustado, espero que esta noche sea propicia de verdad y que el próximo jueves pues nos veamos y nos acompañemos con un poquito más de misterio, con un poquito más de encuentro con lo especial. Nos vemos, buenas noches. aldolinares.com